miembro fundador y docente de la Escuela de Clínica Psicoanalítica con Niños y Adolescentes de Barcelona. Finalmente, esperemos que pueda, Fernando Orduz, último presidente de FEPAL, realizará comentarios en relación a la presentación desde Bogotá. Bueno, vamos a empezar entonces con el video de Stop DCM. Bueno, ahora con nosotros Juan Pineta. Buen día, muchas gracias. Muy agradecido por la presencia de ustedes y por la posibilidad de la institución de dar espacio a esta actividad. Voy a hacer una brevísima presentación. Nosotros sabemos que las trazas de la cultura preexistente, el deseo de los padres que nominan, marcan la subjetividad de quien adviene al mundo. Mi hijo será doctor, ingeniero, padre, madre, alguien exitoso y muchas cosas más, tiene que ver con el deseo de los padres. A veces el sujeto logra lidiar con los deseos de los otros significativos que lo significan, echando a rodar entonces sus propios deseos en la realidad compartida. Pero una cosa es Her Majesty the Baby, portador del narcisismo y la omnipotencia barrada de los padres, que no es resignada sino relanzada, y otra muy distinta es la violencia de las marcas estigmatizantes del ser, las que a modo de lecho de Procusto lo anulan en su movimiento deseante, creador y transformador. Esta violencia ya no es la de los padres, la historia que precede y sus marcas significantes, hiende al sujeto como resultado de lobbies etiquetadores plasmados en políticas públicas vinculados al abordaje de problemáticas a las que se cataloga como enfermedades claras y distintas, y que generan discurso inevitablemente con efectos concretos y palpables. Seré brevísimo y mencionaré tan solo 3 legislaciones vigentes y por aprobarse en la Argentina.
Ley de Autismo, vigente desde hace unos pocos años, en sus fundamentos afirmaba: pareciera haber consenso respecto a la existencia de un déficit en el equipamiento neurobiológico que afecta el funcionamiento del niño o la niña, aunque no se tiene una respuesta precisa ni segura respecto a qué conjunto de vías o centros nerviosos se encontrarían alterados, funcional o estructuralmente. Se desestimó sistemáticamente de este proceso legislativo, para poner un ínfimo ejemplo, el abordaje esperanzador de Francis Tasting, quien distinguía 3 tipos de autismo. A, el primario normal, fruto de una carencia afectiva primordial, que lleva a una indiferenciación entre el cuerpo del niño y el de su madre, de etiología esencialmente orgánica. B, el autismo secundario encapsulado, que funciona a modo de armadura forjada por el niño para protegerse del mundo exterior, al que percibe como intolerable. Y C, el autismo secundario regresivo, una forma clínica de esquizofrenia sustentada en una identificación proyectiva, en la que tras una sobreadaptación del niño y al ambiente, una vez superado un periodo de desarrollo evolutivo normal, este evidencia una ruptura con la realidad. Bien, la idea de dificultades específicas del aprendizaje, aprobada en 2016 por el Congreso Nacional, se desestimó otra vez todo aporte psicoanalítico de numerosas organizaciones. En su articulado, ya no en los fundamentos de esta ley, en el articulado define una patología por ley y dice claramente: se entiende por dificultades específicas del aprendizaje a las alteraciones de base neurobiológica. Y 3, para dar unos mínimos ejemplos, porque hay muchísimo de esto, los proyectos de déficit de atención con y sin hiperactividad, vigentes en la Cámara de Diputados de la Nación. Traigo solo 3 proyectos, porque hay más, impulsados por diputados del PRO, del Frente para la Victoria y de la Unión Cívica Radical. Los 3 establecen en su articulado que el trastorno de déficit de atención con y sin hiperactividad es, esto lo dice en el articulado, no en los fundamentos, una patología neurobiológica de carácter crónico, sintomáticamente evolutiva y de probable transmisión genética, que se expresa principalmente a través de manifestaciones conductuales. Esto probablemente se apruebe. Para finalizar, porque hablarán largo y tendido Santolaya, Dupuy, Nobel y Orduz, apelo al equívoco exprofeso de nuestra convocatoria: cómo ser normal y no morir en el intento, lo cual es un imposible. Muchas gracias. Ahora nos va a hablar Mónica del proyecto Semillar. Hola, buenos días. Bueno, desde la Federación Psicoanalítica de América Latina, desde la Directoría de Niñez y Adolescencia de la Federación, estamos impulsando. Lo comenzamos en la gestión anterior, lo comenzó Víctor Guerra en la gestión anterior y lo he continuado yo, propiciando que estas temáticas que forman parte de nuestra clínica cotidiana, aquellos que trabajamos con niñez y adolescencia, pero sobre todo con niñez, en este punto nos vemos enfrentados todos los días. Desde la Federación y a través de Gustavo Dupuy, por Buenos Aires, por la región sur de la Federación, y Ana Belia Vélez de Brasilia, por la región centro, hemos pensado en armar lo que hemos llamado la red de enlaces Semillar. ¿Qué es semillar? Es tirar semilla, no sabemos si vamos a ser capaces de que estas semillas que vamos a tirar crezcan, se desarrollen, pero al menos estamos absolutamente comprometidos en intentarlo. Estamos armando algo que se llama un fanpage, es una página de Facebook,
que va a estar vinculada al sitio de niñez y adolescencia en la página de FEPAL. Eso se lo vamos a enviar a todos a través de la sede. En ese espacio vamos a ir invitando a participar en ese fanpage a grupos que no pertenecen ni a IPA ni a FEPAL, pero que son grupos amigos del psicoanálisis, como decía Derrida, y que se ocupan de la infancia en América Latina. La idea es ser un nexo, ofrecer un nexo, un vínculo para que estos grupos puedan conectarse. Les quiero leer brevemente algunas de las ideas que forman parte. ¿Estoy con tiempo? Bien. Les quiero leer algunas de las ideas que forman parte del manifiesto Semillar. El área de niños y adolescentes, con la Declaración de Cartagena, dio inicio a un movimiento que se propone divulgar su posicionamiento en relación a la práctica psicoanalítica latinoamericana con niños y adolescentes, destacando que tradicionalmente es una práctica de la singularidad, pero que se conjuga en plural. Existen varias contrapartidas a la palabra singularidad. General, global, son apelativos que se encuentran lejos de nuestro posicionamiento. Esta red que estamos intentando construir es una apuesta por la pluralidad, que no significa eclecticismo, en el cual pretendemos resguardar y convivir con las diferencias. Uno de los temas va a ser que esta red va a alojar a los grupos padres. Hay muchísimos grupos de padres en América Latina que no han podido ser alojados, contenidos por ninguno de las redes profesionales. La apuesta nuestra es incluir a los grupos de padres. Grupos de padres que, ¿cómo será la desconexión que tenemos en una época de hiperconectividad? Grupos de padres que me contactaron a través de grupos de padres de Francia, cuando fui a presentar la Declaración de Cartagena al Congreso de Psicoanálisis y Autismo en Francia. Un grupo de padres de América Latina me contacta a través de un grupo de padres franceses. Bueno, me parece que forma parte de las paradojas de nuestro tiempo, ¿no? El psicoanálisis acumula fuertes evidencias clínicas, delante de las cuales es imposible callarse. Poder difundir y poder transmitir qué hacemos en la clínica, cómo la hacemos, forma parte de algo que esta red quiere poder propiciar. Que no se trata de difundir materiales clínicos, se trata de poder transmitir clínica. Hay una diferencia en esto y deberemos aprender a presentarlas, pero no hay ninguna manera de dar una batalla desde el psicoanálisis si no podemos entrar en el campo. Queremos traer a la luz contribuciones psicoanalíticas de la IPA, de gente de la IPA, de gente de FEPAL, pero a su vez de otros grupos que no pertenecen necesariamente a la IPA y FEPAL, pero estarían interesados y están interesados en vincularse. Bueno, esta es la propuesta. Hablamos primera vez
de esta propuesta en público. De alguna manera es inaugural este momento para nosotros, y en unos días más, a través de FEPAL, les va a llegar la invitación a formar parte de esta red de enlace semillar. Pueden formar parte analistas, no analistas, grupos de maestras, grupos de padres, todo aquel que esté interesado. Muchísimas gracias. Quiero reforzar un solo concepto de los que dijo la licenciada Santolaya, y es armar una red, no es a través nuestro. Es armar una red para que la gente conecte. ¿Qué quiere decir? Las instituciones tienen sus vicios. Podemos nosotros no estar más en el FEPAL y va a haber otras autoridades. Y si tienen ideas contrarias, digamos, no creo que así sea, pero si así fuere, la conexión puede mantenerse entre toda la gente que se vincula. Porque la conexión ya va a estar hecha. Gracias. Ahora va a hablar el doctor Gustavo Dupuy. Bueno, gracias a la comisión, gracias a APA, gracias al doctor Pineta, que dirige la Comisión de Psicoanálisis y Sociedad. Gracias. Los ideales epocales empujan a nuevos paradigmas. Los ideales epocales compulsan al éxito, al ocultamiento y de todas los síntomas, generando una exigencia desmedida. Este incremento de exigencia del bienestar y del ocultamiento de todo sufrimiento produce una tensión que se filtra en los hábitos, en los ideales compartidos, naturalizando una ansiedad constante, antes inaceptable. El mayor efecto de resistencia es el que lleva a considerar a un ser unidimensional, priorizando la imagen, la superficie. La historia, la conciencia y el desconocimiento propio son excluidas para el ideal compartido social. Hoy, disfrazado de libertad, encontramos que los ideales conducen al borramiento de la noción de conflicto y a la pretensión de conducir al hombre a su imagen vacía de historia, de deseos, que son distintos ropajes peligrosos de la represión. Caracterizamos a esta época como el imperio del rinde, época de velocidades, vértigo, éxitos. Vivimos en tiempo en que la mínima aparición de una falla, dolor, defecto, es vivida como fracaso. Esta deuda con la que los humanos llegamos al mundo es concordante con la naturalización de estas exigencias de la época. El imperativo es todo bien, más que eso, mejor que bien. Satisfacción inmediata y arrasamiento de todo síntoma en el cuerpo y en lo psíquico. El sistema DSM, los intereses de los laboratorios, de algunos grupos psiquiátricos, interpretaciones sesgadas de los avances de las neurociencias y la genética, pretenden echar por la borda 120 años de psicoanálisis. Leyes por patología en sus fundamentos aseguran equívocamente la etiología neurobiológica de todo sufrimiento psíquico, la era del cerebro. En la infancia, estos avances llegan al extremo de convertir a todos los niños en los vaivenes normales del crecimiento en enfermos. Ante esta situación, la medicación o las terapias cognitivo-conductuales se presentan como alternativas que devalúan el tratamiento psicoanalítico, reduciendo todo síntoma a un error de aprendizaje. El DSM-5 define, a mi entender, a una nueva patología, la infancia. Toda la infancia. La patologización de toda diferencia con una supuesta normalidad normativizada, la medicalización, el ingreso en el ámbito de la medicina de todo sufrimiento, aún de las normales vicisitudes de la vida, desembocan en la farmacolización de la vida cotidiana. Los psicoanalistas, también abarcados por los ideales epocales, debemos advertir y trabajar estos temas entre nosotros mismos. Las formas actuales de la resistencia. Hace 35 años mis primeros 20 pacientes desconocían los psicofármacos.
Uno de ellos conocía el Lexotanil, otro sabía de antidepresivos. Era un hombre mayor que tomaba antidepresivos. Quienes deseábamos ser psicoanalistas nos analizábamos nunca menos de 2 sesiones por semana y si podíamos 4, no por mandato institucional, sino por convicción, ya que esta experiencia de entregarnos a la vivencia analítica era la única manera de aprender y analizar la transferencia. Hoy casi todos los pacientes saben de psicofármacos. En muchas familias se consumen por lo menos 2 de ellos. Asimismo ha aumentado no menos de 100 veces en los últimos 10 años el consumo de otros fármacos que evitan o borran todo dolor, toda molestia hasta el límite de promoverse el ideal de mejor que bien. Los ideales epocales van en esta dirección. Pare de sufrir, frase habitual de algunos de los santones brasileños, de todo el aparato publicitario y de muchísimos profesionales que acuerdan con que no es necesario padecer. El horror a la falta empareja más que nunca toda traza de sufrimiento, la asimila a la muerte, produce horror. Los niños nacen con deudas. Desde el paradigma de la simplicidad, que impone una medicina protocolizada y el tratamiento del padecer psíquico según los nuevos códigos de CM, un niño que a los 2 años no mira suficientemente a su madre, que no tiene más de 30 palabras y que no socializa lo necesario, es etiquetado como TEA, trastorno de espectro autista. Si tiene alternancia entre momentos de franca alegría muy activa y otros de tristeza o llanto, entra a ser etiquetado como bipolar, como todos nuestros niños y nosotros mismos. ¿Acaso no es ese un estado habitual en un niño que va ensayando su estar en el mundo? Se trata de deudas contraídas con estos protocolos fijados por expertos y naturalizados, lamentablemente, por gran parte del mundo psicológico-psiquiátrico. Es en este punto de concepción de lo abarcable del humano solo desde la organicidad en que aparece como codificado el sufrimiento psíquico. Tanto el manual de CM y en las terapias de restitución hacia la supuesta normalidad. Punto. Las terapias cognitivo-conductuales sustituyen la vía del levare por la vía del porre, siguiendo la bella metáfora freudiana tomada de Leonardo da Vinci. Terapias de entrenamiento y reaprendizaje de aquello que por haber sido supuestamente mal aprendido es causa de sufrimiento. ¿Hasta qué punto la necesidad que los padres muestran de tener hijos exitosos es producto del amor o de otros factores en juego? Caminamos hacia la farmacolización de la vida. Muchos sostenemos que el psicoanálisis sirve para ser más libres. Hablamos de libertad de nuestras sujeciones inconscientes, de la trama en la que estamos inmersos, de la que formamos parte y colaboramos en sostener. Una trama que tiene como manifestaciones nuestras condiciones amorosas, esto es, las razones desconocidas para cada uno que condicionan las elecciones de pareja, de compañía, de carrera. Las razones que se expresan en los fracasos al triunfar o en las carreras enloquecidas en detrimento de la felicidad, la paz y la vida satisfactoria. Aquellas condiciones que también tienen que ver con las vicisitudes de nuestro transcurrir por la conflictiva edípica. Esto conforma nuestro idioma común, nuestra lengua materna, nuestro sino hora tras hora de consultorio día tras día. En los últimos 5 años, el concepto de medicina para un estilo de vida se ha difundido tanto en publicaciones especializadas como en aquellas de divulgación masiva. El término alude de modo general a aquellos medicamentos o drogas cuyo uso se enmarca en un amplio conjunto de valores y significados asociados al estilo de vida. Un concepto fuertemente desarrollado en la posmodernidad que impregna de sentido el proceso de constitución contemporánea de subjetividades. Si bien el concepto abarca otros medicamentos como vitaminas o suplementos dietarios, los psicotrópicos tienen una importancia clave dentro del grupo. La medicalización del confort en la subjetividad contemporánea. La depresión es una condición común y puede afectar a cualquiera. Es un folleto de un laboratorio. La naturalización de la depresión fuera de lo patológico y como normalidad de la vida cotidiana tiene como contracara la felicidad como precepto, produciendo una progresiva banalización del consumo.
En los tiempos actuales, la certeza es una condición de excelencia. La inestabilidad propia de la época compulsa a repudiar la incertidumbre. Si la incertidumbre se asimila al temor por la propia existencia, la medicalización propone abolirla. El no saber es condición y motor de la complejidad y curiosidad y de la creatividad. Los psicofármacos se ofrecen como medio para estar protegido en la lucha por cumplir las exigencias de ideales actuales. Sin no saber, no hay nada que estudiar. Nuestras subjeciones inconscientes. Los ideales y los mandatos morales han sido regentes directivos y guardianes formadores de muchas de nuestras capacidades y esclavitudes. Estos van cambiando con el tiempo y a veces por crisis, generando estados del hombre que hace mucho tiempo nos hubieran parecido absurdos e imposibles. El psicoanálisis a lo largo de sus 120 años se ha ido incluyendo en el lenguaje, en los hábitos, ha conformado cultura, las nuevas resistencias. Los fuertes cambios en el mundo y la salvajización del capitalismo, intentando reducir, hay una llamada al pie que tiene que ver con que no es solo el capitalismo como idea o como una parte del mundo. En la Unión Soviética pasaba exactamente lo mismo. Intentando reducir todo a lo mensurable, lo orgánico, lo genético y lo remediable. Son las nuevas y virulentas resistencias que intentan destituir al psicoanálisis de la cultura. La frase de Lord Kelvin, dicha el mismo año en que Freud quiere dejar fundado el psicoanálisis, ilustra este paradigma de la simplicidad y de la ilusión de llegar a explicar todos los misterios de la vida. Dijo: no queda nada por ser descubierto en el campo de la física actualmente. Todo lo que falta son más medidas y más precisas. La cultura de la lentitud, de la introspección, del pensamiento reflexivo, del respeto e enaltecimiento de la subjetividad desde la primera infancia y aún antes, tratan de ser desbancadas por instrumentos como los manuales de clasificación, la medicación fácil, la destitución de los conceptos de represión y de lo inconsciente. Ante el avance de la idea de calidad de vida y bienestar, el concepto de patología se asimila en la psiquiatría y pasan a ser medicalizables la inquietud frente a una nueva situación nueva, la tristeza, el decaimiento propios de la vida. En esta línea de búsqueda de normativización y de un deseo no conflictivo, los psicotrópicos producen una corrección de las conductas no aceptables y suprimen los síntomas más dolorosos del sufrimiento psíquico, pero sin buscar su significación. El peligro mayor es que este uso de la psicofarmacología que objetamos permite a todos los médicos tratar de la misma manera toda clase de afecciones. Y del mismo modo en que se iguala un modelo de normalidad, son igualados los pacientes y se postula otra vez un individuo que no se destaque ni por su padecer psíquico, ni por sus conflictos con la sociedad, ni por la búsqueda de nuevos horizontes. Así, patologizar toda diferencia con una supuesta excelencia amerita su farmacolización para normalizar y normatizar la existencia. No tiene que ver con el avance de las neurociencias, sino con la interpretación de estos avances. El psicoanálisis no decae, sino que la interpretación de cada padecimiento psíquico se atribuye a una relación causal a punto de partida de falta o exceso de ciertos neurotransmisores. Se atribuye a causas genéticas cuando no están comprobadas. Y la relación causal tiene que ver con dos fenómenos que se presentan simultáneamente, pero no uno causa del otro. Nuevos ideales. ¿A qué llamamos presión epocal? Los tiempos que corren están afectados por ciertas presiones que minan nuestra tarea, pero no solo en la desacreditación de ciertos sectores al psicoanálisis, sino en el borramiento de la maravillosa complejidad del humano. Los ideales epocales cooptaron a la medicina y a la salud mental, viendo como enfermo a todo el que no responde a sus parámetros. Cuando hablamos de ideales, justamente hablamos de lo que nos incluye, y no desde lo discutible en los foros de nuestra ciencia, sino en la calle, en los hábitos, en el deber de ser entero, fuerte, sin dolor, sin enfermedad, sin falla, sin falta. Los tiempos actuales nos ponen ante la disyuntiva de ser Superman o caer irremisiblemente en la triste figura del perdedor, del loser, de Clark Kent.
la publicidad. Las publicidades son poco a poco fueron introduciendo pistas acerca de cómo tenemos que ser. Hace unos años 2 compañeros de colegio se encuentran, uno toma aspirinas, el otro no. El que no sigue trabajando con el viejo negocio, en el viejo negocio de venta de colchones de su padre. El que toma tiene mujeres, auto, éxito. ¿Sí? Al estilo de todo va mejor con Coca-Cola, pero cada vez mostrando más precisamente el modelo al cual hay que aspirar. Un bypass entre la presentación de la apetencia y la elección acelera los tiempos y saltea el de reflexión, de evaluar y seleccionar lo que más nos convenga. El tiempo libre es tiempo muerto. Siempre debe usarse para otra cosa. En nuestro país, la ley de la silla, expulsada por el socialista Alfredo Palacios a principios de siglo, en los comercios servía para descanso de los empleados. Hoy la silla está abolida, pues es mandato que un empleado no puede estar quieto. Si todo está ordenado en el local, que cambie nuevamente las prendas del lugar, que las desdoble y las vuelva a doblar, lo que produce un perpetuum mobile, pero una denigración del hombre, un agitarse sin sentido para sostener una apariencia. En la conformación de este círculo, los medios de comunicación participan activamente en la formación pedagógica del paciente. Este visita al consultorio habiendo hecho ya su autodiagnóstico e incluso interpelando al médico acerca de la medicación conveniente, de acuerdo a lo que pudo registrar a través de la televisión, la prensa gráfica o internet. El estilo del tiempo de los adultos, al estilo del tiempo de los adultos, los niños también tienen agendas agobiantes. El tiempo libre es tiempo de pensamiento, de creatividad, de juego. Este fenómeno tiene un efecto perturbador acerca de cuál es la función de la escuela. Pasa a ser un sitio en el que el niño podría aprender a disfrutar del placer de la curiosidad, de aprender, a ser un sitio de obligación de acumulación de conocimientos, repito, al estilo de aumentar la productividad, tal como vemos en la fabricación de productos. Un bello dibujo de Francesco Tonucci, educador italiano, muestra a un niño cargado de mochilas que casi superan su peso. Llega al colegio tarde y cuando los maestros le reprenden dice, disculpen, pero tenía tanta tarea que me tomé 2 horas para jugar. Lástima que no lo vean, el dibujo es maravilloso como todos los de Tonucci. En otros órdenes de lo social y recreativo, vemos también a niños y adolescentes corriendo como locos, ya que han aprendido de modelos en que detenerse, reflexionar, respetar los tiempos propios o incluso entristecerse o verse afectados por realidades dolorosas es mostrar una debilidad no aceptada. Hay ciertas horas del día en que las familias sólidas en esos momentos la televisión pone entre 4 y 6 publicidades de medicamentos en pantalla. Se genera por un lado la idea del medicamento-alimento y del alimento-fármaco. La publicidad busca provocar en el público la idea de que cualquier malestar es digno de ser curado. Todo afecto intenso es perturbador, ya que despierta deseo, y el deseo marca lo que nos falta. Los laboratorios y grupos profesionales vinculados siembran la inquietud acerca del sí mismo, ejerciendo la publicidad que integra y logra convertir al humano en un usuario. Según estudios realizados por la Universidad Maimónides y el Instituto Argentino de Atención Farmacológica y ADAF, la publicidad de los medicamentos, incita a la automedicación y al mal uso de fármacos, problemas que se cobran en Argentina 21.800 vidas al año de fármacos legales, mucho más que los ilegales. Una gran oficina llena de puestos de trabajo se acerca a la secretaria repartiendo carpetas y le pregunta a un muchacho, ¿cómo estás? Él iba a contestar inercialmente, todo bien, como hacemos todos nosotros, nos incluyo. Pero responde, la verdad es que no estoy bien. Cambio veloz de escena. La misma oficina con este muchacho que osó decir que no estaba bien en el centro solo. Eso produce decir lo que uno siente. Aquel niño excelente con padre psicólogo, Piedrusca Blandusca, al decir de Eduardo Salas, así lo llamaba a los padres que eran duros, pero en realidad blandengues, y una madre psiquiatra hosca y con fuerte exhibicionismo. Niño que lo insultaba al padre diciendo que era un esclavo de la madre, lo insultaba horrible, delante mío.
Niño con excelente desempeño social y escolar que fue mejorando en su tratamiento. Un día los padres me dicen que le van a dar un antidepresivo y ansiolítico. A mi entender, un antidepresivo que baja la libido y un sedante para que no moleste. Suspendimos el tratamiento ante la enorme resistencia de estos padres que solo querían apagar al niño. Los psicofármacos para mí son palabras, órdenes silenciadas, pero actuadas. En muchos casos son necesarios para no prolongar ciertos cuadros sintomáticos, pero sí es importante entender qué mensajes damos, inclusive qué mensaje trae el paciente cuando viene tomando un psicofármaco. Para mí, psicoanalista, medicar a mis pacientes me genera el robo de sesiones, ya que se ocupan en muchos casos de hablar de la dosis, de los efectos de la medicación, obturando la asociación libre. Por este motivo, cuando considero que un paciente necesita medicación, prefiero derivarlo a un colega que maneje este tema. Lo anuncio como una decisión mía, no como una crítica a otros que sí lo pueden hacer. Y hay muchos colegas, psicoanalistas, psiquiatras, que también pueden medicar. Las clasificaciones psicopsiquiátricas reducen al hombre a un estado de simplificación irreconciliable con la maravillosa complejidad que hace nuestra subjetividad y singularidad inclasificable. Borges, humorosamente, dice en el texto, Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos, algo no muy diferente de lo que el DSM intenta mostrarnos, pero él concluye tal como acordamos, notoriamente, no hay clasificación del universo que sea arbitraria o conjetural, que no sea arbitraria o conjetural. La razón es muy simple. No sabemos qué cosa es el universo. ¿Mal? Uy. Cuando insisto en las clasificaciones como el DSM, lo hago ya que es el mejor representante de un cambio de paradigma, pretendiendo ser el fundador de una nueva Weltanschauung. Avala la medicina protocolizada que hace innecesaria la escucha y la semiología. Un psiquiatra decía, cuando el paciente me cuenta y me habla, me distrae. Representa una forma universal de consideración del hombre, no es un ingrediente inofensivo, es justamente que se enuncia como virtud, la pretensión de ser un lenguaje común de entendimiento universal, un esperanto psicopsiquiátrico. Deviene así en un instrumento venenoso para el paciente y para los postulados fundamentales del psicoanálisis, un lenguaje común que permite entender el padecimiento de un paciente. Estas clasificaciones del DSM dicen de una persona lo mismo que un código de barras acerca del sabor de un alimento. Los psicoanalistas y los psiquiatras en los últimos tiempos hemos estrechado relaciones profesionales y científicas, lo que no nos libera de la responsabilidad de denunciar estas simplificaciones superficiales de la clínica y la semiología psiquiátrica que intentan imponer un nuevo paradigma para comprender a lo humano. Muchas gracias, Gustavo. Queríamos ahora darle la palabra al doctor Joseph Knobel Freud desde Barcelona. Bueno, buenas tardes desde Barcelona. ¿Se escucha? Quería sobre todo agradecer a APA, a toda la comisión y al doctor Juan Pineta por esta invitación. En esa misma sala que me están mostrando hace 45 años, mi padre presentó un trabajo sobre el síndrome de adolescencia normal. Creo que hoy podríamos cuestionarlo de síndrome normal. Y allí vamos, cómo ser normal. La verdad que antes de preguntarnos cómo ser normal y no morir en el intento, deberíamos preguntarnos qué es ser normal. ¿Ceñirnos a las normas? ¿Caer dentro de la distribución normal descrita por Gauss? Creo que enfrentar la cuestión de la medicalización supone encarar un debate de fondo. ¿Podemos clasificar la experiencia humana en categorías y establecer cuáles son normales y cuáles patológicas? El predominio del modelo médico y psiquiátrico para el diagnóstico de afecciones psíquicas impone el debate y la reflexión alrededor de la utilidad de las etiquetas, con las que desde este paradigma se pretende catalogar a quienes sufren.
Como profesionales de la escucha, sabemos que las palabras importan, tienen profundos efectos en la construcción subjetiva y sus avatares, por lo que vale la pena detenerse a pensar en el uso que se hace de las etiquetas y sus efectos. Discutir la existencia de determinadas etiquetas, TDA, TOD, nos sumiría en un debate bastante estéril, casi filosófico hoy por hoy. Convengamos que las etiquetas existen en tanto que su uso, mejor dicho, abuso, en la clínica nos interpela a los profesionales y nos obliga a reflexionar sobre sus efectos. Para que el debate sea interesante, debemos centrarlo en dos cuestiones fundamentales. Primero, el uso que hacemos de las etiquetas y los objetivos que cumplen. Y segundo, en si éstas designan trastornos o síndromes o bien designan síntomas. En primer lugar, en cuanto a la primera cuestión, merece la pena recordar que el principal objetivo de la primera edición del DSM en 1952 era facilitar la comunicación interprofesional. Por ello no entra en explicaciones etiológicas de los trastornos ni en propuestas de tratamiento. Para Lacan, toda etiqueta no es más que un conjunto de significantes, un intento de ordenar el caos de la subjetividad. Aunque es cierto que en el pantanoso terreno de las subjetividades, ciertos etiquetajes no están exentos de implicaciones diversas. Foucault hablaba de biopolítica para referirse a ese intento de controlar a la población a partir de clasificar los malestares del cuerpo en base a términos bioestadísticos. Hoy día, a nadie se le escapa que determinadas etiquetas diagnósticas esconden multimillonarios intereses de la industria farmacéutica. Las etiquetas devienen, pues, significantes que cristalizan un malestar. A la luz de la heterogeneidad de situaciones que hoy en día se engloban bajo la etiqueta de TDA, esta parece elegirse como el significante del malestar en la infancia. Y es que vivimos en la época del naming, de la pasión por ponerle nombre a todo. En ese sentido, son los que podemos llamar falsos nombres, puesto que nombran algo de lo real del sujeto, pero a la vez falsan su identidad, su realidad, pues ningún sujeto se reduce a la categoría. Aquí merece la pena detenerse a reflexionar sobre el efecto identificador de ciertas etiquetas. En un mundo líquido de superficiales cambiantes, donde los pilares sobre los que se edificaba la identidad, el trabajo, la familia, tambalean o se someten a la lógica del cambio y la movilidad permanente, una etiqueta diagnóstica puede devenir una suerte de andamio que contiene una identidad en peligro de derrumbe. En la crisis de identidad que conlleva la posmodernidad líquida, agravada por el declive de la figura del padre, predomina la necesidad y la urgencia por ser nombrados. Además de este efecto tranquilizador y desangustiante que una identidad endeble obtiene al poder designarse, las etiquetas surten un efecto desresponsabilizador. Para muchos pacientes, el diagnóstico resignifica su vida, pudiendo explicar todos sus errores y temores por ser un XX. Muchos padres, gracias al diagnóstico de su hijo, pueden sortear la culpa desatada por el cuestionamiento de su paternidad que el malestar del niño impone. El riesgo de todo ello puede ser la resignación por asumir la condena que supuestamente un código genético o una disfunción neurológica dictaminan, sin posibilidad de cambio. Quizá incluso el propio clínico, al asignar una etiqueta, es decir, al clasificar a sus pacientes en categorías homogéneas que permiten activar protocolos de actuación de un modo semiautomático, amparándose en la evidencia científica, el propio clínico consigue reducir la ansiedad que genera el contacto con el sufrimiento humano, evitando la incertidumbre, las dudas, la reanimación de los propios fantasmas
y obviando la responsabilidad de construir creativamente ante cada nuevo caso un espacio que podría aliviar o no al paciente. En cuanto a la segunda cuestión planteada, ¿qué designan exactamente las etiquetas diagnósticas? ¿Trastornos y síndromes? ¿O personas? Frente al modelo médico y estadístico, que agrupa síntomas en entidades más generales y busca ir eliminándolos para poder ubicar al sujeto fuera de la categoría a la que su combinación de síntomas lo lleve, el psicoanálisis plantea una propuesta radicalmente distinta sobre el diagnóstico. Un mismo síntoma, agitación, angustia, dificultades para centrar la atención, puede señalar situaciones o sufrimientos completamente distintos en cada sujeto, o incluso en un mismo sujeto en distintos momentos de su vida. Para muchos psicoanalistas, las fases de diagnóstico y tratamiento coinciden, pues el diagnóstico cambia a medida que se avanza en el análisis. Lejos de ser algo estático, el diagnóstico es un proceso que debe permitir ser continuamente pensado y reformulado. La etiqueta, por ejemplo, déficit de atención, no es una meta, sino solo el principio del proceso. Los síntomas velan y desvelan los conflictos inconscientes del paciente. Son la brújula del trabajo analítico, en tanto que señalizan posibles fallos en la construcción de la subjetividad. Desde esta perspectiva, los síntomas no son erradicables. Su silenciación atenta contra la manifestación de la individualidad del sujeto. Cuando se acude a una medicación que acalla los síntomas, se está perdiendo la oportunidad de indagar sobre sus causas. Sencillamente se barra la puerta de entrada a los caminos que conducen a los conflictos inconscientes, que son la causa de los síntomas y cuya reelaboración será necesaria para su remisión. Para Freud, los síntomas son la constatación del fracaso de un ideal, formaciones de compromiso entre el ideal y las pulsiones del sujeto. Puesto que guardan relación con los ideales y estos cambian con el tiempo, los síntomas son plásticos y deben entenderse en el devenir de la humanidad y la cultura. Por ello, estamos obligados a revisar y actualizar las teorías para entender el sufrimiento de los pacientes que hoy acuden a nuestras consultas. En la Viena victoriana de Freud, el decoro y los tabúes sexuales predisponían a una sintomatología histérica. Hoy, en cambio, en la era de la velocidad, nos consultan por exceso de movimiento. En la era de la opulencia aparecen las anorexias. En la era del éxito, el éxito a toda costa, aparecen más depresiones que nunca. Detengámonos pues a pensar en las claves actuales que ayudan a comprender el predominio de determinadas sintomatologías, que no la epidemia de ciertos diagnósticos y el triunfo de ciertos modelos para hacerle frente. Vivimos en la época de la inmediatez, del fluir permanente de la información a través de multipantallas. Multipantallas por las que discurren imágenes e información que pierde actualidad en cuestión de minutos. ¿Quién puede centrar la atención en una sola imagen? ¿Quién puede dedicar tiempo a profundizar en una sola noticia? ¿Cómo aprender a tolerar la espera? En una sociedad gobernada por la inmediatez, a menudo se diagnostica lo que simplemente son tiempos o manejos de los tiempos, tiempos distintos. Pensemos, por ejemplo, en los trastornos de aprendizaje, sin negar el hecho de que muchos niños topen con obstáculos en los procesos de aprendizaje. A menudo se está patologizando meros desfases temporales. Empujados por este frenético ritmo, buscamos soluciones mágicas y prontas a todo tipo de problemas. Quizá el llevar todo el conocimiento acumulado por la humanidad en el bolsillo, cuando tenemos estos teléfonos tan inteligentes, nos ha malacostumbrado a resolver toda duda o tapar todo agujero en cuestión de segundos. Y tolerar el no saber
y disponer del tiempo que exige alcanzar ese saber que falta resulta insoportable. Todo esto explica en parte el triunfo de un modelo que promete dar una explicación rápida al malestar. A veces basta con rellenar un cuestionario para tener un diagnóstico. Y una solución mágica que a menudo no implica mayor esfuerzo que el que recordemos tomar una pastilla. Con todo lo que conlleva aceptar la pastilla como terapéutica en el sentido de posibilitadora de hacer llegar al paciente a otro estado mental por medio de encontrar la dosis adecuada de determinada droga. Cuando los chicos que ahora están medicalizados crezcan, ¿cómo los vamos a enfrentar cuando nos pregunten qué pasa si acuden a determinadas drogas para rendir mejor en la discoteca? Sabemos que la magia no existe y las soluciones inmediatas suelen ser cortoplacistas. Sabemos que lo silenciado no desaparece, simplemente deja de molestar, de momento. Deja de señalar los posibles fallos implicados en el malestar del que sufre y que nos interpelan a todos como sociedad. Impiden afrontar debates como, por ejemplo, ¿cómo contabilizamos el placer de la maternidad con una nueva posición femenina en la sociedad? Bueno, esto es para una discusión posterior. Debemos poder tomarnos un tiempo en la consulta para establecer un diagnóstico, sin sucumbir a este frenético ritmo que anula la capacidad de pensar. La palabra diagnóstico deriva del griego diagnósticos, compuesto por el prefijo dia, que significa a través de, y gnosis, conocimiento o apto para conocer. Todo conocimiento exige tiempo, más aún cuando implica tan múltiples y diversos factores como en el caso del malestar humano, donde convergen variables personales, históricas, sociales, familiares, etc. Sorprende la insistencia de adoptar con nuevos métodos el viejo enfoque de equiparar una imagen, ahora obtenida por resonancia magnética, a un comportamiento. Ahora hay estudios que aseguran demostrar que el tamaño del cerebro es menor en sujetos con TDA. Otros señalan partes del cerebro implicadas en determinados trastornos como el autismo o la depresión. Es obvio que los trastornos mentales implican al cerebro, pero es mucho menos evidente que uno nazca predeterminado a estar deprimido o sufrir TDA. La existencia de una relación anatómica, en este caso, no implica en absoluto a priori que lo sea de causalidad. Suponerla es anticientífico y solo promueve la idea preconcebida de que el trastorno mental es simplemente patología neurológica. Nosotros como psicoanalistas, como psicoterapeutas, no podemos acordar con esto. En esta época de sacralización de lo científico, no debemos dejar de preguntarnos qué sentido tiene su aplicación incontestable al estudio de la mente y la subjetividad humanas. Quisiera concluir con una última reflexión. Con nuestro conocimiento clínico, ¿estamos autorizados a definir una salud psíquica, estadística y normativa? Porque cuando la estadística y sus intentos de describir fenómenos aleatorios en función de su cercanía a una tendencia descrita como normal, por ser mayoritaria, la más frecuente, cuando la estadística es la ciencia referente para el estudio de la psique, estamos en el terreno de la homogeneización, del precepto moral, de la contraposición entre una conducta normal y adaptativa a otra anormal y reprobable. Entonces nos alejamos del estudio de la subjetividad y de la defensa de la libertad. Bien, por ahora, muchas gracias. Falta ahora el comentario del psicoanalista licenciado Fernando Orduz de FEPAL, miembro de FEPAL de Bogotá. Pero lo que me gustaría comentarles es que vamos a tener tiempo ahora para hacer preguntas, así que mientras podemos tomar nota de los que quieren participar. Y Mónica quiere decir unas palabras para Fernando Orduz.
Momento, si me permite, ¿se escucha? Fernando, Perdón, Mónica te quiere decir unas palabras. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y vos? Quería hacer público que la declaración de Cartagena fue producto y realizada durante la gestión de Fernando y decirte, ya te lo he dicho varias veces, pero además decirle en este momento que vamos largando un nuevo programa a partir de la declaración, decirte que bueno, que la declaración y todo lo que tuvimos que atravesar en tu gestión, por eso va teniendo ya nuevos hijos como este programa. Era eso, gracias. ¿puedo decir una cosita a Santa Olaya, a la colega? Por favor, ¿se escucha? Adelante. Es que olvidé decirlo cuando quería lo de los agradecimientos. Me alegro muchísimo de estar presente en la presentación de este proyecto Semillar y tan solo pedir a FEPAL y a los colegas de la Federación Latinoamericana que nos hagamos más hispanoamericanos para que nos tengan en cuenta a los colegas que trabajamos desde España. Solo eso. Joseph, hay un proyecto de comunidad y cultura de FEPAL de poder incluirlos a todos los hispanoparlantes. Hispanoparlantes y portugués, digamos, personas de lengua portuguesa, porque en realidad son las dos lenguas oficiales de FEPAL. Así que, con todo gusto, pero además, Joseph, ya estás invitado. De hecho, que nosotros ya te estamos contando en Semillar, más allá de que no formes parte oficialmente de FEPAL. Por supuesto, pero conmigo hace mucho que colaboramos en muchos proyectos, pero estando yo en muchas instituciones en España, pues que tengamos en cuenta el significante madre patria en estas organizaciones y eventos y proyectos que son tan interesantes. Y Bueno, gracias. ahora le vamos a dar la palabra a Fernando Orduz y sin antes quiero comentar que el Departamento de Niños y Adolescentes también apoya calurosamente la iniciativa de Semillar. Bueno, adelante Fernando. Bueno, gracias por la invitación. Quería como reaccionar frente a lo que escuché, plantear como algunas inquietudes, algunas dudas, algunas reflexiones en la medida en que iba escuchando. Lo primero que me pregunto, cuando escuchaba a Juan Pineta, sobre todo cuando hablaba de estas leyes en las cuales lo que aparecía era lo neurobiológico, lo comportamental, me preguntaba si acaso nuestro discurso psicoanalítico no está siendo diciente para la época contemporánea, no por errores de la época contemporánea, no por la velocidad, ¿sí? No por la liviandad, no por la valencia, no porque algo no estamos diciendo, ¿sí? Seguramente no estamos haciendo sentido. Fernando, discúlpame, Fernando, no se está escuchando bien lo que estás diciendo. ¿Podrás hablar más fuerte y lento? ¿Y el micrófono más cerca? Sí, Por sí. favor. ¿Ahí me estás escuchando mejor? ¿Sí? Mucho Bien. mejor. Decía que cuando oía lo que planteaba Juan Pineta a propósito de las leyes que hacían más presencia de lo neurobiológico, de lo comportamental, que de lo psicoanalítico, me preguntaba si nuestro discurso psicoanalítico no estará presentando algún tipo de falla, que no estamos siendo dicientes para la estructura actual, para la época contemporánea. No que sea un problema de la velocidad actual, de la inestabilidad, de lo actual y de lo contemporáneo, sino que nuestro discurso de pronto se ha hecho al margen. Nos hemos excluido de una participación o de una presencia en lo público y tal vez eso tenga como consecuencia que hoy no estemos siendo dicientes. Con esto, no quiero decir que lo que yo acabo de escuchar no esté de acuerdo con esa visión. Yo comparto muchos de los elementos que he escuchado ahora de plantear que en la modernidad
¿sí? Hay una velocidad en su configuración de las relaciones que me parece que va en contravía de una reflexión que está ligada a lo lento. Pero me parece que la reflexividad no solamente puede ser ligada a la noción de lentitud. Creo que velozmente o lentamente, agitadamente o pausadamente, la reflexión y el pensamiento hacen parte de la sociedad contemporánea. No que los pensamientos seguramente se organizan de una manera diferente en el contexto de la actualidad. Me parece que la visión no necesariamente tiene que ser, voy a citar, hacer una paráfrasis aquí a la obra de Eco, no puede ser apocalíptica de los tiempos contemporáneos. Me parece que en ocasiones podemos ser apocalípticos frente al cambio de lo contemporáneo para pensar que todo lo pasado fue mejor. Así como decía Dupuy, hoy estamos en la época del todo bien, también podríamos caer en una reacción a pensar que la forma en cómo estaban estructuradas las relaciones en el pasado eran todo bien y las épocas actuales todo mal, por este asunto de la velocidad y de la, entre comillas, falta de compromiso. Yo pienso que tenemos que pensar, ¿sí?, cómo está organizada la subjetividad contemporáneamente y cómo desde el psicoanálisis, ¿sí?, podemos interrogar a la sociedad contemporánea, pero también interrogarnos a nosotros, ¿sí?, como teoría y nuestra relación un poco con lo que acontece en la polis. No hablo de la política en ese sentido partidista, sino lo que está aconteciendo en lo social. Insisto en eso porque a ratos creo que podemos estar saliéndonos de un discurso que nos excluye porque hemos excluido en otros momentos como reacción. Y en esta necesidad de volver al pasado, quisiera alegar a un pasado donde todo era más lento y más reflexivo. Me parece que Nobel citaba rápidamente, cuando hablaba de las necesidades de recuperar elementos identificatorios, un concepto que a mí a ratos me preocupa, y es la restitución, ¿sí?, de la presencia de la ley del padre o del nombre del padre. A ratos me parece que en estas, entre comillas, pérdidas de identificación, abogamos por discursos unitarios donde hay una presencia de una autoridad, que me parece, esa autoridad muchas veces la buscamos en los conceptos, en las categorías, en estas clasificaciones que precisamente estamos criticando. Me parece que tenemos que estar también pendientes de crear de pronto nuevos significantes, ¿sí?, o nuevas palabras en esta búsqueda de lo que él decía de este naming, que estamos buscando y buscando y buscando y buscando nuevos nombres. Creo que de pronto hay que buscar nuevos nombres precisamente para nominar esas cosas nuevas que están aconteciendo. Creo que cuando decimos el caos de la época contemporánea, es porque nuestras estructuras y nuestros esquemas conceptuales no están pudiendo dar cuenta, y no van a dar cuenta, ¿sí?, de lo vertiginoso que está aconteciendo. No creo tampoco que con un nombre, con una categoría o con una clasificación podamos dar cuenta de ello, pero lo que me preocupa es que retornemos a esquemas anteriores, a esquemas pasados, para poder hacer dicientes fenómenos contemporáneos. Digo lo del nombre del padre porque me parece que en términos del tejido de lo social, en muchas ocasiones estamos en una restitución de un autoritarismo, ¿sí?, en términos sociales, lo digo. Me da lo mismo hablar de Trump o que hablar de Chávez, es la búsqueda de ciertos entornos sociales por una voz autorizada que opere un poco a la manera de ese padre totémico, ¿sí?, en busca de esta idea del nombre del padre. Me parece que de alguna manera en ese naming que critica Nobel, parece que también hay otra forma de pensarlo, ¿sí?, y necesitamos de alguna manera repensar nuestras conceptualizaciones y nuestras teorías. Incluso hasta me atrevería a decir una metapsicología psicoanalítica para una comprensión de lo que es el sujeto contemporáneo. Entonces me parece que de alguna otra manera tenemos que pensar esos elementos del contemporáneos, cómo poder hablar frente a estas situaciones con categorías un poco más acordes. Y creo que en ese sentido, lo que pasa con la Internet, esto que acontece aquí, si hay una persona en Barcelona, otra persona en Bogotá y otro conjunto en Argentina, esta nueva configuración que permite la red virtual, me parece que es un elemento clave para poder ir pensando esas categorías. Creo que hay nuevas formas de vinculación y lo virtual, y lo que ha hecho la red es poner en concreto algo real que está aconteciendo y son nuevas formas de conexión, nuevas formas de articulación. Entonces me parece que de alguna manera tenemos que pensar que la sociedad contemporánea, en ese fluir, en esa estructura, nos está generando nuevas formas de vinculación, nuevas formas de relación, no solamente entre los sujetos, sino conceptualmente.
En fin, bueno, esto era para un primer elemento que me hacía pensar en si nuestras categorías conceptuales están siendo dicientes en este momento o no están siendo dicientes. Igual, retorno a lo que decía al principio, yo comparto el diagnóstico que hacemos de la visión contemporánea, comparto la preocupación por este exceso de medicalización, pero que me parece que no solamente tiene que ver con la medicalización, sino con la necesidad de objetos que llenen las necesidades. Incluso hasta me pongo a pensar si las teorías objetalistas psicoanalíticas, las teorías donde el objeto es preeminente, no caen dentro de esta necesidad de la búsqueda de objetos que llenen aquello que nos hace falta. ¿Sí? Y comparto la idea de que me parece que no podemos acallar y no podemos silenciar los síntomas con la búsqueda de objetos o de teorías, no solamente de fármacos. Y me parece que además de los fármacos, tenemos una serie de teorías hoy que calman la necesidad y que pasan por todas estas literaturas de autoayuda, ¿sí? O estas literaturas mágicas nueva era, que de alguna u otra manera llenan, ¿sí?, esta sensación de falta, esta sensación de búsqueda de respuestas que siempre va a ser insatisfecha. Pero lo que veo también con esto, y le hago paréntesis a lo que estaba planteando, es que en la sociedad contemporánea esos elementos están dando un tipo de respuesta que de alguna u otra manera, vuelvo a mi cuestionamiento inicial, nosotros no estamos diciéndole a la cultura contemporánea. Pero me parece, insisto, que es una búsqueda, como también lo dice Nobel, una búsqueda mágica, ¿sí? Y que en ese sentido creo que la magia sí está presente en el conjunto de lo contemporáneo. Lo que pasa es que la magia aparece, ¿sí?, llenada a través de las mediaciones, ¿sí?, a través de los elementos ilusorios que construye la sociedad contemporánea. Y todos tenemos un pensamiento mágico. Me parece que ese pensamiento mágico se hace efectivo en las formas en que la sociedad actual está dando respuesta a través, insisto, no solamente de los fármacos, sino de estas literaturas o estos ideales, ¿sí?, que tienen estas ideas de nueva era, de las medicinas homeopáticas, de las medicinas bioenergéticas, que acaban ofreciendo eso, objetos y fármacos para sustituir el malestar. Cuando escuchaba lo de Uy acerca de esta sociedad que busca el bienestar, recordaba un libro de Baudrillard que se llama La transparencia del mal, donde Baudrillard hace este enunciamiento. Dice que Occidente, en esta búsqueda de un bienestar por excelencia, ha tratado de erradicar todos los signos del mal, empezando por la noción de enfermedad y la búsqueda de una salud perpetua, de un bienestar en la humanidad. Ese mal, me parece, que es lo que desde el psicoanálisis nosotros hacemos presente. La enfermedad hace parte de la vida. Es decir, esa presencia en lo cotidiano de lo enfermo parece que es importante en la comprensión psicoanalítica del ser humano. ¿Sí? No podemos erradicar el mal. El mal hace parte de nuestra existencia. El mal como enfermedad, el mal como patología, el mal como ese malestar en la cultura que era el que enunciaba Freud. Creo que de alguna manera ese discurso del bienestar es la consecuencia o esta producción maníaca que tenemos en este momento de objetos de consumo que llenan esa sensación del malestar, pero el malestar siempre va a estar presente. Y creo que esa búsqueda de objetos que generen bienestar van a tapar esa sensación que Freud hablaba del malestar. Y quisiera finalizar compartiendo esta idea que también deja Nobel al final de su enunciado, acerca de que no podemos caer en los presupuestos normales y estadísticos. Creo que si el psicoanálisis deja algo como trabajo, es la presencia de lo singular, es la excepción que siempre va a estar en contra de la regla normativa. Creo que ese es el camino, es la comprensión de lo individual, la comprensión de lo particular, la comprensión de lo singular. Creo que eso no puede ser articulado de un discurso científico, porque los discursos científicos están buscando generalizaciones. Creo que si hay algo cercano al discurso de lo individual, está más cerca nuestro discurso a la literatura que al discurso científico que busca generalizaciones. Porque la literatura, si es modelo de algo, es modelo de una historia particular y de una historia singular. Creo que ese camino que nos llevó en algún momento por el lado de la ciencia nos hizo caer en estas generalizaciones que buscan clasificaciones. Que también creo, por ponerlo entre comillas, tenemos un error en esta necesidad de clasificar. ¿Sí? Siempre estamos clasificando, lo digo incluso dentro de las instituciones psicoanalíticas. ¿Sí? Siempre estamos, no sé, los de izquierda y los de derecha, los freudianos, los kleinianos, los de APA, los de Abdeva, los lacanianos, los de la IPA,
Creo que hay una cosa, una tendencia a una búsqueda de clasificación, herencia, yo no sé si es por el pecho bueno y el pecho malo kleiniano, ¿sí? Que ha construido una línea divisoria que nos ha llevado en una especie de replique de estar buscando siempre dos grupos. Eso se ve, por ejemplo, en las elecciones institucionales. Siempre hay como dos grupos. En mi país, por ejemplo, que es un país que acaba de entrar en un proceso de paz, hay grupos que están o a favor de la paz, sí, o en contra de la paz. Y se forman unas luchas fratricidas, ¿sí? Por estas decisiones de las clasificaciones. Sí me parece que hay un peligro muy grande en estas clasificaciones. Sobre todo estas clasificaciones binarias, en las que se clasifica un grupo a diferencia de otro grupo. Pero creo e insisto, esto es un fenómeno que nos viene de estas necesidades científicas de hacer taxonomías. Y ha sido por ese lado de la ciencia que estas clasificaciones nos han estado hablando. Por eso digo que el modelo de lo particular habría que buscarlo más por este lado de la literatura. Y por ese modelo que de alguna manera propende por la historia particular y no por esta tendencia a las clasificaciones. Por el momento, dejo ahí como esta reacción a los enunciados que escuché. Más adelante, si es el caso, sigo compartiendo algunas ideas. Bueno, muchísimas gracias. A mí me parece que por ahí, para rescatar alguna cosa, lo que decía el licenciado Juan Pineta es la emergencia de estas leyes que están por legislarse, y me parece que en ese sentido nos convocan y nos comprometen a los psicoanalistas a hablar de estos temas y tomar ciertas posiciones. Y me parece que eso es lo que estamos haciendo hoy, y que en ese sentido ya hay algunas semillas y esperemos que den su fruto, ¿no? Vamos ahora a dar lugar a las preguntas. Tenemos en la lista a Sara Arbizer, por favor. Que por favor hablen cerca del micrófono y digan el nombre. Sí, Sara Sussman de Arbizer. Bueno, me pareció muy interesante todas las posturas, la creación de este grupo Semillar, donde todos los que estamos acá y muchos más vamos a participar. También escuchar las ponencias de Gustavo Dupuy, de mi amigo Joe Knobel, al que hace mucho que no veo, y que, bueno, sigue la trayectoria de su padre muy exitosamente, ¿no? Quería plantear algo, se estaba hablando de lo moderno, ¿no? Versus lo anterior y la nostalgia por otros tiempos que podíamos ejercer el psicoanálisis. Pero yo me acordaba de Schreber y el padre de Schreber, ¿no? Que a sus hijos y a toda una generación les puso aparatos para que fueran normales, ¿no? Y en ese tiempo, esa normalización fue muy bienvenida. O sea, a partir de todo lo que ocurrió con Schreber y con lo que ocurrió con esa generación, un escritor escribió, Schatzman creo que se llama, el asesinato del alma, ¿no? De estos niños a quienes se le ponían aparatos para que se sentaran bien derechos, para que no se tocaran los genitales, para que no comieran fuera de hora, o sea, toda una serie de directivas para que fueran normales. Bueno, ahora no se ponen esos aparatos, está todo mucho más escondido, ahora los aparatos son los fármacos. O sea que no es que todo tiempo pasado fue mejor, yo creo que es una compulsión a la repetición de esos tiempos pasados donde el niño era una posesión de los padres y donde los padres podían ejercer su autoridad en esta forma. Después hubo una época, ya termino, hubo una época de bonanza, que sería entre nosotros, los años 60, donde aparecieron los derechos del niño, pero la compulsión a la repetición hizo que esto apareciera. Por supuesto, los psicoanalistas tenemos que pelear para volver a los derechos del niño, pero sabemos que es una guerra de David y Goliat, pero tenemos que hacerla. Bueno, eso era. Gracias, Sara. Le damos la palabra a Analia.
Hola, sí, Analía Wall. Bueno, muchas gracias por las participaciones de todos. Bueno, con Mónica trabajamos en FEPAL, y la verdad que mi preocupación es, yo conceptualmente comparto todo lo que se dijo. Estoy de acuerdo con lo que dijo Fernando, creo que necesitamos nuevas categorías para pensar las formas novedosas de atención, las formas de espacialidad, de constitución de la temporalidad. Son categorías que están estalladas y la verdad que en realidad lo que a mí me preocupa también, concuerdo con lo que decía acerca de, también decía Joseph, o digamos las diferencias con el discurso científico. Ahora, el tema es que tenemos que trabajar nosotros, y estamos en el campo y trabajamos con los neurólogos, trabajamos con los neurobiólogos. Entonces, la verdad que esas diferenciaciones no nos ayudan, porque yo creo que uno de los motivos, digo, para implicarnos y pensarnos a nosotros mismos, ¿no?, por los que no se nos tiene en cuenta, es porque no traducimos nuestros modos de pensar en recomendaciones concretas, ¿no es cierto? Nosotros, si queremos intervenir en la formulación de políticas públicas, tenemos que poder traducir nuestras conceptualizaciones en recomendaciones claras. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué recomendamos? Yo creo que lo que sostiene el paradigma de la complejidad es que hay que partir de problemáticas concretas, disolver las fronteras disciplinares, disolver incluso las fronteras entre saberes y ciencias, como para empezar a intentar dar respuesta en la calle, en el campo, a problemáticas que son muy concretas y donde tenemos mucho que decir. Porque la experiencia que yo tengo es que cuando hablamos claro, nos escuchan. Cuando nosotros podemos escuchar, somos escuchados. Digo, más allá de que comparto ciertas cuestiones diagnósticas, obviamente la medicalización es un problema, el poder que tienen los laboratorios es un problema, pero también tenemos que reformular nuestras maneras de trabajar. Eso. Muchas gracias, Analía. Clara Shechman. Gracias. Bueno, gracias a todos por las ponencias y voy a hacer, yo sigo un poco la idea de Analía, se ve que nuestro trabajo como investigadoras y como profesoras en la universidad, que nos obliga a veces a tener que precisar más objeto de estudio y método de transformación. Y creo que para la discusión entre políticas, para políticas públicas, eso no siempre lo tenemos muy claro. Tenemos a veces ideas muy interesantes sobre la subjetividad, ideas quizás idealizadas en alguna medida, y por otro lado tampoco el tiempo va a volver atrás, o sea, creo que los tiempos que vivimos son los tiempos que vivimos, y me parece que en ese sentido siempre me acuerdo esto que dice Laplanche de la lógica binaria, que el problema de la discusión entre disciplinas es que el que no está conmigo está contra mí. Y si no nos corremos de ese paradigma, es difícil entonces escuchar y sumar, porque para sumar tenemos que deponer algunas de nuestras certezas y aceptar los descubrimientos de otras disciplinas en relación especialmente a la niñez y la adolescencia, donde hay investigaciones serias, pero también hay investigaciones no muy serias. Yo, por ejemplo, doy un curso de metodología para psicoanalistas de niños y adolescentes, no para que sean investigadores, simplemente para que sepan leer resultados de una investigación. Si uno no sabe metodología, lee una investigación y le venden cualquier cosa. Y uno tiene que ver ese resultado, cómo fue, qué muestran, qué lugar, con qué instrumento, la conclusión, de dónde vino. Y muchas veces no sabemos de dónde vino, y ahí es donde está el riesgo del prejuicio y la etiqueta. Entonces yo diferenciaría la etiqueta de la necesidad de buenos diagnósticos, especialmente en primera infancia, porque si no sabemos hacer diagnósticos en primera infancia tampoco podemos hacer tarea preventiva ni realmente hacer un trabajo que realmente ayude. Y las intervenciones tempranas tienen un poder de cambio total en la estructura. Y ahí va otro punto que, para ser breve, que es por ahí también parte de lo que me dedico, siendo profesora de Psicología del Desarrollo, interpenetrar el desarrollo con la subjetividad. Porque los tiempos de estructuración psíquica tienen que ver con parámetros de desarrollo. Y entonces, esto de en qué edades suceden determinadas cosas
es cómo se imbrica el desarrollo con la subjetividad. Y no siempre tenemos trabajos que imbriquen ambas cuestiones, especialmente en el trabajo con padres, donde yo también lo que encuentro es que esta subjetividad actual cría bebés hoy que son iguales que siempre, porque el bebé humano no ha cambiado en sus predisposiciones, pero se encuentra con padres y con un ambiente y con una oferta de pantallas y de un montón de cosas muy tempranamente que condicionan su subjetividad. Pero los predisponentes humanizantes, esos no han cambiado. Y ahí encontramos el choque en ese sentido. Pero bueno, da para discutir mucho. Bueno, gracias. Cecilia Moise. Por favor, les pido que sean breves, así podemos volver a los disertantes también. Yo voy a ser brevísima. Lo que quería era darle marco a esta reunión y decir que en el día de ayer, 26 del 6, la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, decretó, tenía citado, un día por el abuso de drogas. Y con una consigna, me parece... Por abuso de drogas. Y con una consigna que me parece fundamental a todo lo que trajimos desde lo planteado por Dupuy, que se llama escucha primero. Escucha primero, esa es la consigna. Así que yo diría, para lo que escuché recién, que el diagnóstico es muy importante, si se escucha primero, también para hacer prevención. Esa es una cosa que quiero decir. Y la otra cosa que quiero decir, y que traje para leer el título, de un artículo que salió en La Nación este sábado, porque esto también habla de lo epocal, que se llama así: la polémica moda del retiro de ayahuasca. ¿Todos saben lo que es la ayahuasca? Bien. Y el subtítulo, la aclaración dice: aunque es una droga prohibida, muchas personas pagan hasta 2.500 pesos por día para desintoxicarse, entre comillas, con esta sustancia. Y más abajo dicen, acontece una catarsis que se produce por vía de la sugestión. Esto también es epocal, esto también lo escuchan los niños y los adolescentes, y esto lo escuchan los grupos de padres. Voy a llevar este artículo a nuestra comisión de psicoanálisis. Bueno, gracias Cecilia. Para que lo discutamos. Tiene la palabra el doctor Joseph Knobel. ¿No? No estamos. Sí, pero pasarle el micrófono. Espera que hable Joseph y después, por favor. Bueno. Sí, Joseph, te escuchamos. Venga, seré breve en realidad. Algo que dijo Fernando que estoy totalmente de acuerdo y quería subrayarlo porque me parece importantísimo. Aquí en España se vio muchísimo. El discurso psicoanalítico se excluyó solo de su participación en la vida, e incluso aquí hay un libro muy bonito de un filósofo que se llama La responsabilidad de la víctima. Yo creo que tenemos que pensar en nuestra responsabilidad como psicoanalistas, de en qué lugar hemos quedado, para después tener tantas dificultades para entrar dentro del discurso. Se han escuchado muchísimas cosas interesantes, pero una colega dijo, nosotros tenemos que trabajar en políticas públicas. Aquí nos pasa muchísimo. Cuando yo hablo en contra del etiquetaje en diagnóstico, en los lugares públicos me dicen, pero cuando tengo que hacer una derivación tengo que poner un diagnóstico DSM. Sí, pero también puedes ponerlo con una explicación, con una escucha, como se ha dicho ahí en la sala, y yo diría que también
con algo fundamental que es tomarse un tiempo, que esto era lo que quería destacar. Evidentemente hay muchas cosas que estoy de acuerdo con todo lo que se ha hecho. Quería subrayar también esto que dijo Orduz. Yo creo que lo que está ocurriendo en la sociedad actual es que ante el quiebre de la figura paterna, los maestros no sirven para nada. Estoy hablando de la sociedad española, pero creo que es bastante universal. Los padres critican a los colegios, hay un quiebre de la figura paterna. El falso amparo en el naming, en el nombrarse, en el buscar una etiqueta, es una salida sintomática de ese quiebre de la figura paterna en la sociedad actual. Bueno, como ideas se me ocurren muchísimas, y tal vez sí decirle que aquí en Barcelona tuve la suerte de hacer un seminario con Massota sobre la teoría de Lacan, y decir que esto de la disociación, la decisión entre buenos y malos, no empieza con Klein en los años 50, ya viene en el imaginario colectivo desde los principios de los tiempos. Bueno, en realidad quisiera escuchar a los colegas. Bueno, le damos la palabra a Hilda Katz, por favor. Claro. Bueno, ante todo, como delegada de FEPAL en APA, los quiero felicitar por este emprendimiento semillar que creo que realmente va a dar muchos frutos, ¿no? Es algo que recién empieza, se puede decir. Ante una sociedad y un entorno que cada vez es más proclive al rechazo al psicoanálisis, coincido con los colegas, con lo que planteó Orduz, con lo que planteó Nobel, con lo que planteó también acá Analía, digamos Clara, ¿no? Que nosotros tenemos que empezar también a trabajar nuestra manera de inserción en la sociedad. Ya no son los 70 o los 80 donde estaba todo servido, ¿verdad? Y donde el psicoanálisis tenía como mucho auge, con todo el peligro que eso significó también. Estamos en otro momento. También como coordinadora del Departamento de Niños y Adolescentes, todo el equipo que acá me acompañó, que bueno, algunos ya se retiraron en este momento, pero que estuvimos presentes y apoyando este evento, estamos trabajando para que las consultas con niños, digamos, puedan llegar al público que viene al consultorio, al público que va al hospital, al consultorio, es decir, porque sabemos perfectamente que muchos padres se quejan del mutismo de los analistas, de que hagan un montón de investigaciones para poder llegar a un diagnóstico, que van a una primera entrevista y no tienen ningún resultado, ni ninguna palabra, que los hacen pasar por un montón de investigaciones. Es decir, tenemos que escuchar para ser escuchados, y en eso coincido con lo que se planteó. Porque si no escuchamos las necesidades en este momento, tampoco vamos a ser escuchados. Los adolescentes huyen de los tratamientos psicoanalíticos y nosotros tenemos muchísimo que ver con eso. Como departamento estamos tomando todo lo anterior como aprendizaje para poder realizar, por supuesto, buenos diagnósticos, pero al mismo tiempo reformulando totalmente la manera de abordaje. La manera de abordaje del niño solo ha cambiado, las urgencias son diferentes, de pronto un padre que acompaña a su hijo y que entiende lo que le pasa, para mí me sirve mucho más que trabajar con el chico a solas, trabajar con la familia ampliada si hay, trabajar con lo transgeneracional, porque si no tenemos chicos que son arrastrados al análisis solamente porque son parte de la organización antidepresiva de sus padres. Entonces tienen años de análisis y después en la adolescencia tienen años de análisis, droga y demás, porque siguen siendo parte de la organización antidepresiva de sus propios padres. O sea que estamos trabajando intensamente en el departamento de niños. Y quisiera terminar con unas palabras de Bernard Noël, que es un filósofo contemporáneo francés, que nos dice, no referido a esto, sino en general, que no nos olvidemos que vivimos en una época donde los descerebrados son muchísimo más rentables que los cadáveres. O sea que guerra no, pero descerebrados sí.
O sea que Bernard Noel nos alerta con que son mucho más rentables los descerebrados. Nada más por ahora. Gracias, Hilda. Le damos la palabra a Camran y una vez más les pido por favor que sean breves. Bueno, primero, muchas gracias a la Comisión de Cultura y a los participantes en la mesa y en la pantalla, Fernando y Joseph. Yo quisiera mirar desde otra perspectiva, que es tomando estoy de acuerdo con todo lo que se dijo, pero quisiera preguntarme y preguntarles si el tema es la razón instrumental impuesta y qué lugar ocupa el psicoanálisis frente a esa razón instrumental que tiene que ver con tanto el poder en relación a la clasificación y el consumo y también el uso de un objeto específico y la velocidad que tiene efecto sobre esto. Digo esto porque clasificar siempre existió, cualquier obsesivo puede clasificar, pero el tema es que cómo esa clasificación genera una relación de poder y cómo esa relación de poder aísla al tratamiento psicoanalítico. Y me pregunto si tanto los medicamentos como las clasificaciones psiquiátricas están metidas en alguna mitología religiosa o carente de una mitología que puede ser sostén para que pueda intervenir uno de la subjetividad. Porque si existe algún tótem bioquímico, me pregunto dónde está el lugar de esa transmisión cultural de algo en relación a cuerpo y al objeto en general. Gracias. Le damos la palabra al doctor Urribarri, por favor. Sí. Bueno, ante todo, muchas gracias a los que han presentado y hablado, tanto sean de acá como del extranjero. Yo quería brevemente hacer una mención a que así como estamos hablando de la triste y lamentable situación de que los millones de dólares o euros o lo que fuera que están detrás de la medicalización y detrás del soborno a muchos médicos y autoridades sanitarias, lamentablemente, tenemos que prestar atención a algo que es otro riesgo también que tiene detrás muchos millones de interés en juego, que es en todos nuestros países el narcotráfico. Y que en la adolescencia tiene un peso tremendo con todo lo que ponen los narcotraficantes, no solo para abolir cosas policiales y judiciales, sino para inducir al uso de un equivalente, lo que serían los psicofármacos infantiles, en el uso de las adicciones y la posibilidad de pensar que también detrás de eso hay mucho dinero y muchas mentes compradas. Y que nosotros tenemos que poner no solo el acento en la infancia, sino también todo esto que ocurre en la adolescencia, que más allá de los avatares propios de la adolescencia, estamos incluidos en un mundo social donde eso es moneda corriente. Nada más. Bueno, para poder darle la palabra a los disertantes, te tengo anotada vos, Aiza o Clarisa, Alicia, pero muy breve, si puede ser. Sí, muy breve porque, bueno, primero lo felicito, después muchas cosas que pensaba decir ya se dijeron, pero quisiera poner el acento en cómo los psicoanalistas también somos transformados en objeto. Porque hemos tratado de ayornarnos, de participar en escuelas, de participar en hospitales y de llevar nuestro pensamiento psicoanalítico al área de campo y al trabajo concreto en distintos lugares. Sin embargo, digamos,
muchos psiquiatras, a muchos laboratorios, a muchos neurocientíficos, les es absolutamente conveniente seguir sosteniendo y cuidando la imagen del psicoanalista como aquel que está encerrado en las 4 paredes del consultorio haciendo psicoanálisis de diván de 4 veces por semana. Y esto es absolutamente funcional y es contra esa etiqueta que nosotros como psicoanalistas también tenemos que luchar tratando de trabajar en el campo lo más posible. Bueno, nada más y muchas gracias a todos los que participaron. Bueno, le damos la palabra a Gustavo, a Mónica, a Juan y vamos, no sé si alguno más de los disertantes quiere decir algo y ya concluimos. Gustavo. Sí, lo que leí es un compilado apretado de 60 páginas a 10. Hay una cosa que tiene que ver, hay una trampa en el avance que hace caer en la disciplina antigua sin golpear en los nudillos con la regla a los alumnos, ni reducirlo físicamente como hacía la pedagogía inglesa. Pero no es tan diferente, digamos, reducirlos a través de, por ejemplo, el asesinato del alma que mencionó, no recuerdo quién, Sara, o la muerte de la infancia, reemplazando en el niño al infans por alguien que se tiene que asimilar a la adultez. Si algo de lo que dije pudo parecer como una oposición, como dos bandos respecto de los tiempos actuales, no es esa la intención. Ni siquiera con la psiquiatría, porque hay fármacos que nosotros usamos. Yo cada tanto tomo aspirina, quizás alguna cosa más. Y me parece muy bien que exista todo eso. Y hay pacientes que si no le damos una medicación, se hacen daño, o se pueden hacer daño, o viven vidas muy infelices. Pero si damos medicación sin tratamiento psicoanalítico, también puede ocurrir. Las herramientas nuevas. El martillo puede construir una casa, puede matar a alguien o romper un dedo. Las herramientas nuevas también. Son francamente tan útiles que estamos en este momento en varias partes del mundo al mismo tiempo. Pero también pueden cooptar la cabeza, producir un vaciamiento y ser la única fuente de disfrute. Poner nombre da la ilusión de que uno conoce el objeto. Y otra cosa, no puedo dejar de decir que está Elsa Coriat con nosotros. ¿Por qué te menciono? Porque, bueno, la conozco hace muchísimos años, cuando la madre todavía estaba y sus hermanas, que son colegas, dos de ellas. Pero porque sigue siendo una persona que está trabajando por la problemática de la niñez hace muchísimos años. Y por supuesto que la invitamos a semillar. Gracias. Mónica, por favor. Yo querría señalar 2 puntos. Por un lado, coincido con Fernando cuando hablaba y han coincidido la mayoría, acerca de las fallas en la construcción del discurso psicoanalítico. A mí me parece que ahí, y Analía lo fue sumando, cómo construir, cómo transmitir nuevos abordajes. Yo creo que no es solamente nuevos abordajes. Yo creo que parte de por qué el discurso psicoanalítico quedó fuera de la época ha tenido que ver con la religiosidad dentro de nuestras instituciones psicoanalíticas. Porque yo no estoy tan segura que el psicoanálisis esté tan declinando. Lo que sí creo que están declinando es estos modos religiosos de funcionamiento
¿sí?, de nuestras organizaciones psicoanalíticas. Me parece que eso es un punto que tenemos que poder tener muy claramente diferentes. El psicoanálisis no le pertenece a la IPFEPAL, el psicoanálisis ya está en la cultura. Y, en todo caso, desde nuestras organizaciones tenemos que pensar qué hubo que nos hizo quedarnos por fuera del discurso de una época y de un tiempo determinado. Entonces, creo que la transmisión no es solamente de nuevos abordajes, sino también utilizar esto de la investigación, ¿sí? Utilizar la investigación que tenemos, utilizar nuestra clínica para repensar nuestros conceptos teóricos, que son lo que nos apuntala aún sin memoria, sin deseo y sin comprensión. Muchas gracias. Juan, por favor. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si estirar lo más que podamos, pero estamos llegando al final. Mientras tengo mi computadora, mi celular, por las que me conecto, pese a la tecnología, podemos hacer algo creativo y hacer esta interconexión y poder pensar. Yo como analista reciente miembro de APA siempre me pregunto, con muchos otros analistas en formación permanente, bueno, ¿cuál es nuestro futuro, ¿no?, frente a este paradigma actual donde somos movilizados por distintas identificaciones de los que nos tenemos que sujetar permanentemente? No digo yo, pero puedo ser yo. Y estaba pensando en esto que decía Clara Shechman, ¿no?, acerca de qué identificaciones tienen los chicos, los bebés, los infantes, frente a identificaciones muy móviles de los padres, que no son las de antes, y es una nueva estructura social. Estaba pensando en esos padres ausentes y esto que yo llamo parafamiliares tecnológicos, ¿no?, que no brindan una sujeción a una identificación. Se dice que para el próximo congreso de IPA, bueno, el concepto o el eje es intimidad. La intimidad, el último reducto es el consultorio, donde viene el sujeto agobiado por la angustia o por el vacío, no sé qué, y en el consultorio puede acceder a una intimidad de pensamiento. Y yo estaba pensando en esto de la multipantalla, que es a lo que estamos sometidos todos, algunos con mayor posibilidad de defendernos frente a esto y de hacer algo creativo, y otra gente no. Entonces yo estaba pensando que también el consultorio es un lugar de reintegración frente a estas personalidades modernas, desintegradas por las múltiples identificaciones a las que nos tenemos que hacer, a las que tenemos que adherir para tener una existencia, como condición de ser, ¿no? Si hay una identificación más o menos firme, seguramente el sujeto en un consultorio va a tener capacidad de crítica, y si tiene capacidad de crítica, seguramente va a criticar, a tener una visión crítica del contexto social, que es lo que creo que lo que estamos haciendo acá como analistas, que nos interesa un poco los políticos, las políticas públicas, ¿no? Bueno, esto nada más. Fernando o Joseph, no sé si quisieran decir unas palabritas más, pero vamos cerrando. Sí, Fernando. Adelante, Fernando. Ay, no se escucha. Un momento, todavía no te escuchamos. Ahora. Simplemente como traer a colación algo que escuché en una de las últimas intervenciones. Juan ahorita hacía una defensa como del consultorio, como un lugar donde uno puede tramitar la intimidad, y eso me parece a mí importante. Pero lo que decía la última colega que participó en el público me parece importante. A ratos nos recluimos demasiado en el espacio privado del consultorio, y con la frase que le escuché hace un ratico a Mónica al principio, cuando estaba poniendo, tengo tiempo, sí, digo, muchas veces nos recluimos tanto en el consultorio que no hay tiempo para, hablando del tiempo, muchas veces hacemos un uso del tiempo que es el tiempo de la reclusión. Un tiempo que me parece importante, insisto, lo que dijo Juan, entonces es el lugar donde podemos tramitar lo íntimo, pero también puede ser un lugar de reclusión, ¿sí? Y así como varios colegas han hablado, me parece importante que el psicoanálisis
piense en lo público. Y pensar en lo público es pensar a través de acciones en público. Lo público refiere a la comunidad, a lo social. Los que dicen colegas de Argentina que se meten, no sé, a trabajar con neonatos, a trabajar en hospitales, a trabajar con centros multifamiliar. Parece que eso es pensar en lo público, ¿sí? Y pensar no con un escrito, sino con una palabra que está interviniendo de manera directa, ¿sí?, allá en lo público. El tema del silencio, eso que en el psicoanálisis, parte incluso de la tramitación interna del ejercicio analítico. Acércate por favor al micrófono, no se te escucha bien. Decía que nosotros en alguna época usamos el silencio como una herramienta terapéutica. Creo que Heinz Racker en su libro lo denuncia, dice, el silencio tiene un carácter más religioso. Cuando el psicoanálisis le dio por silenciarse al interior del consultorio, sí, parece que eso tuvo un eco de silenciarse en lo público. Insisto, me parece a mí que la posibilidad es tener una voz en lo público, pensar en lo público, y que ahí nosotros podemos recuperar una presencia. ¿Sí? Quería subrayar eso, simplemente. Gracias. Bueno, no sé si hay alguien más que quiere participar. Ay, Joseph. Bueno, tenemos unos minutitos más y le damos la palabra. ¿Se escucha? Sí. Bien. Bueno, simplemente, la verdad que si son solo unos minutos, un poco para seguir subrayando esto de buscar nuevas formas de participación, trabajar más con los padres, nuevas formas de trabajo con niños y adolescentes. No podemos quedarnos en ese psicoanálisis que se encierra solo en los consultorios y en las instituciones de formación, y sino que tenemos que abrirnos a nuevas formas de poder escuchar y ser escuchados por familias y por niños y adolescentes de un modo diferente. Hay que abrirse más. Yo diría que esto para mí es importantísimo, así como se puede ver en este pequeño acto que también se abre a la posibilidad de psicoanalistas que no estamos en IPA, pero que sí estamos interesados en el trabajo con familias, con niños, con adolescentes, y sobre todo con la posibilidad de que podamos entre todos hacer algo para que no exista más lo normal en la vida cotidiana, porque todos somos no normales. Bueno, gracias. Bueno, realmente queremos agradecer a todos los participantes y a todo el público que nos acompañó hasta tan tarde. Así que bueno, hasta la próxima. Muchas gracias, Nobel. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo desde Buenos Aires. Mauricio, te mando un abrazo, se escuchó todo muy bien desde acá, así que, bueno, muy agradecido acá. Así que te mando un abrazo. No, ya ayer me envió. Mauricio, te mando un abrazo, se escuchó todo muy bien desde acá, así que, bueno, muy agradecido acá. Así que te mando un abrazo.